¿Cómo estás vos? Bien, vos. Bien. Me alegro. Me falta Mati, que dice que entraba. El otro Mati. La parte teórica de enlace químico, ¿está? Y yo les dije que me quedaban ahí unos ejemplitos que quería que veamos antes de que empecemos con estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Les quería mostrar unos que eran el octeto incompleto. ¿Se acuerdan que les había dicho yo? Y cuando lleguemos a ese del octeto incompleto se los voy a decir. Aparte, no, lo vamos a ver que no tienen los 8, son dos compuestos que no tienen 8, que no se estabilizan con 8. El boro se estabiliza con 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso quiero que lo tengan porque yo les carcomo tanto la cabeza con que tienen que tener los 8 electrones, que ustedes buscan de que tengan los 8 electrones y esos no tienen, ¿está? Entonces, quiero que lo veamos esos dos, ¿está? Hagamos unos cuantos. Pongamos ejercitación. ¿Dónde mierda? Acá está. Pongamos, diga qué tipo de uniones químicas. ¿Cómo es más veces trabajo? Ejercitación. Ejercitación. Enunciar. Diga qué tipo de uniones químicas tienen las siguientes moléculas. Coma, haga su estructura de Lewis. Estroncio, oxígeno. ¿Qué es? Estroncio, dice. Sí, ese SR. es un óxido, ¿estamos de acuerdo? Sí, un óxido. Exacto, es un óxido. Ahora dígame, ¿en qué tipo de enlace tiene? ¿Qué es el estroncio? ¿Un metal o un no metal? Es un Metal. Metal, perfecto. ¿El oxígeno? No, metal. no metal. Entonces, ¿qué tipo de unión va a tener o enlace? Iónico. Exacto, enlace iónico. Ahora díganme la cantidad de electrones que tiene cada uno. ¿El estroncio cuántos tiene? No lo encuentro. Busca en el Tiene grupo dos, 2. En el grupo tiene 2, donde está Dos. bario, calcio. Sí, Nada. tiene 2, muy bien. Ahí está. Tiene 2. ¿Estamos? ¿Y el oxígeno? 6. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿El estroncio qué va a hacer? Le voy a pasar los dos al oxígeno. Ceder. Le va a donar. Muy bien, va a quedar con 2 cargas positivas, ¿está? Porque donó 2 negativas. Ahora creo que me está dando el reflejo. Vamos a ver mejor si se... Y el oxígeno, y las cargas. ¿Se traba, vamos a ver? ¿Cómo? El oxígeno va a recibir las 2 cargas. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Negativo. Con 2 cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? Estroncio con 2 positivas porque donó al oxígeno sus 2 electrones y el oxígeno va a quedar con 2 negativas porque recibió la del estroncio. Así el oxígeno completó los 8. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos o no? Sí. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar para que ponga el otro ejemplo. Listo.
¿Estamos? Sí. Yo ahora digo hidróxido de litio. Claro, Matías Vicentín. ¿Cómo va, vi? ¿Quién es? ¿Cómo van? ¿Me siguen? Sí, va, vi. Ok. Si yo ahora digo hidróxido de litio, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo de enlace tiene esa molécula? ¿Cómo, Candé? Es Enlace iónico. covalente. Exacto, iónico. Ah, Litio es metal, hidróxido. Matías. Claro, claro. Hidróxido. Pensaba Litio que es era, pensaba que metal. era hidrógeno. Escucho mal. Ah, ¿estamos de acuerdo? Yo tenga un metal, se olvidan, es iónico. ¿Estamos de acuerdo? Al primer metal que aparezca, eso ya es iónico. Díganme, en litio, ¿cuántos electrones tiene? 1. ¿Y qué hago con la parte del oxidrilo? La separaba. Covalente. Covalente, acuérdense porque son dos no metales. ¿Está? Entonces, los electrones. ¿Y cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. Uno. Entonces le puede prestar uno. Tiene 7 el oxígeno. Y el hidrógeno tiene los dos, porque el oxígeno ya le prestó uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué le está dando un electrón? ¿Quién se lo va a prestar? Litio. El litio. Entonces va a quedar con una carga positiva, porque es la que él donó. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a hacer más grande como para que lo diferencie. ¿Estamos de acuerdo? No duden nunca, los hidróxidos y las sales son iónicos. ¿Está? ¿Me queda así? ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué pasa, Cande? ¿Crees que te lo acerque o no? Sí, me No, voy lo por. hice y creo que está bien, pero se ve medio borroso. Pero igual yo creo que está bien lo que hice. Fíjate. Sí, queda ¿Ahí con lo ves una negativa, mejor? ¿verdad? El OH. Claro, porque el litio tiene un solo electrón y es el que le da para que complete él, uno que le dio el hidrógeno y el que le da el litio, que es este más gordito, que lo pongo ahí como más grande. Entonces, el que le da el litio es la carga negativa, ¿estamos de acuerdo? Bien, listo. Sí, sí. Porque las otras Gracias. uniones son covalentes, está arriba. Entonces no se genera carga al principio, ¿estamos de acuerdo? Porque son dos no metales. ¿Vamos o no? Yo digo ácido nitroso. ¿Cómo es la fórmula del ácido nitroso? ¿Con qué valencia está el nitrógeno ahí? Una menor. Con 2. ¿Con cuánto? Pero acuérdate que es no metal, Mati. Con las Ah, valencias de no entonces está metal. con la. Tiene 2, 3, ¿Con cuánto? 4, 5, 6. Con 3, exacto. 3, 4, 5 y 6. Está con 3. ¿Estamos de acuerdo? Más 1 menos 2. ¿Cuántos hidrógenos va a tener ese ácido? Si es impar la valencia. 1. 1. 1 por 1, 1. Más 3 son 4. Dividido en 2 es de 2. Esa es la estructura. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. ¿Estamos de acuerdo? Ácido nitroso. Claro. ¿Quién me dice qué tipo de enlace tiene esa molécula? Covalente. Exacto. ¿Por qué, Cande? Porque todos son no metales. Exacto. Todos son no metales. Ahora, Porque ¿cómo lo están, ordenaríamos? ¿Por dónde empezaríamos?
Por por el oxígeno. Cantidad el nitrógeno. no. ¿Qué Hidrógeno. elementos El tienen mayor hidrógeno. cantidad? El hidrógeno. No, el El oxígeno. ¿Qué oxígeno. hablan? Oxígeno. La primera Yo que dije es más cantidad. oxígeno. Ah, no escuché. El oxígeno. Después, ¿qué pondríamos? Nitrógeno. Después pongo el otro oxígeno. ¿Y qué dije? Que siempre los hidrógenos quedaban para los extremos. ¿Está? Uno u otro, el que ustedes quieren. Si tengo más oxígeno, lo rodeo al nitrógeno. ¿Está? Si llega a ser ácido nítrico o arriba o abajo del nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1, 1. ¿Y el oxígeno? 6. Le va a prestar el 1. Le preste, ¿está? Entonces ahí el hidrógeno completó los 2 que lo estabilizan a él. Él tiene 6. ¿Vamos? Ya el hidrógeno le prestó 1, tiene 7. Entonces este nitrógeno va a venir y le va a prestar el otro para que complete los 8. ¿Vamos o no? Sí. Este nitrógeno. ¿Cuánto tiene nitrógeno? ¿Cuántos electrones? 5. Muy Cinco. bien. 5. Ya le prestaron 1, o sea que ya tiene 6. O sea que, ¿qué va a pasar? Y le faltan 2. Le faltan 2, muy bien. Entonces, ¿quién se lo va a prestar? El oxígeno. El oxígeno de la punta, no le queda otra, ¿está? Entonces, los verdes son los de él. 2, 4, 5. El oxígeno de la derecha le prestó 1, son 6. El oxígeno de la izquierda le prestó los otros 2 y completó los 8. ¿Estamos de acuerdo? Y este Ajá. oxígeno tiene 6. Y ya el nitrógeno le prestó 2, ya tiene los 8. ¿Estamos de acuerdo que todos tienen los 8, a excepción del oxígeno, del hidrógeno que se estabiliza con 2? A ver, ¿quién me dice cómo son los enlaces? ¿Lo puede acercar a ver, por favor? ¿Cómo el enlace? ¿Cómo es el enlace entre el oxígeno de la derecha, de la izquierda y el nitrógeno? Covalente doble. Es covalente doble. ¿Estamos todos de acuerdo que es covalente doble? Sí. Ahora, entre el nitrógeno y el otro oxígeno, el que está ya más a la derecha, ¿cómo Sí. es? O sea, Simple. está a la derecha de él. Simple, muy bien. ¿Y oxígeno, hidrógeno? También es simple. Simple. ¿Estamos de acuerdo? Serían, ¿Vamos o no? serían polares, ¿verdad? Si es que nos preguntan. O no polar. Exacto, exacto. Porque son todas moléculas, elementos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. ¿Vamos o no? ¿Todo el mundo copió? Sí. ¿Cómo vamos, Cielo, Estefanía? Zaira. Sí, Mavi, voy bien. Sí. Ah, me falta la Sofi también. Ahora que me acuerdo. Me falta la Sofi. Bueno, ¿El nitrógeno también era con 8 electrones, Mabel? sí. Y Usted el tiene hidrógeno con 5. 2. Tiene 5 y le prestaron. 2 un oxígeno y 1 el otro El oxígeno, otro, ¿está? sí. Listo. Boro nada más, ya vamos a ver, ya vamos a llegar a este caso que yo les quiero mostrar que se estabiliza con 6, no con 8. Si yo ahora le pongo este compuesto, tetracloruro de carbono, carbono, cloro 4, tetracloruro de carbono, ¿qué me dice? Carbono, cloro, 4. 4. ¿Qué me dice? Es Son covalente. covalentes.
Exacto, estamos perfectos. Enlace covalente. ¿Cómo vamos a distribuir los elementos? ¿Qué elemento tengo más? El cloro. Entonces voy a intercalar cloro, carbono, cloro. ¿Pero qué pasa? Me faltan dos más. ¿Lo voy a seguir poniendo al lado? No. No, no puedo tener dos elementos iguales. Entonces lo tengo que poner arriba y abajo del carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene el cloro y cuántos tiene el carbono? 7 y El 4. cloro tiene 7. Exacto. Ellos tienen 7 los Carbono cloros y el 4. carbono tiene 4. Le pongo los 7 de él. ¿Está? Entonces, ¿quién va a venir? El carbono y le va a prestar 1. Y ellos, a la vez, cada uno le va a prestar 1 al carbono que tiene 4 para que tenga los 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí todos tienen 8. ¿Cómo son los enlaces entre los carbonos y los cloros? Simples. Exacto. Covalentes simples. Mavi, ¿puedes acercar un poquito? Ahí, Zaira, ¿lo ves? Sí, Mavi. Ahora si hacemos... Está trabando, ¿verdad? ¿Estamos o no? Se trabó. Sí, Mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaba esperando que la Zaira termine de copiar. Ah, No he dicho nada. Ahora si digo dióxido de nitrógeno, ¿qué me dicen? También es covalente. Exacto. ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Cómo dice? primero. Sí. Sí. Exacto. ¿Qué le pasa al oxígeno de la izquierda? Tiene 6. ¿Y necesita que qué? ¿Que yo le presto de acuerdo? Sí. Está remil trabando, a ver. ¿Estamos retrabados? Sí. Tenemos 6. El nitrógeno le va a prestar los 2 para que el oxígeno de la izquierda complete los 8. Sí. ¿El nitrógeno cuántos tiene? 7. 5. 5. 5. Le va a prestar 2 al otro oxígeno para que él también complete los 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a quedar con 1 afuera porque él tiene 5, ¿está? 5, ¿está? 6 y 7. ¿Qué pasa si este oxígeno le prestas 2 al nitrógeno este? ¿Cuántos electrones va a tener ese nitrógeno? 8. Si le prestan 2 más. 9. 9. Como eso no Claro, se pero puede, ¿está? Este es un caso especial donde el nitrógeno se estabiliza con 7 electrones. ¿Estamos de acuerdo? No le agrego los 2, porque si yo le agrego los 2 me voy a 9 y no me puedo pasar de 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los 6 del oxígeno van por fuera. 6 del oxígeno más los 2 que le presto el nitrógeno, él tiene los 8. Pero el nitrógeno queda con 7. ¿Estamos de acuerdo?
Este es uno de los casos especiales. ¿Quién me dice cómo Yo. es la unión oxígeno-nitrógeno del lado de la izquierda, del oxígeno de la izquierda? Covalente doble. ¿Y el de la derecha? Dativo. Dativo. Dativo, muy bien, dativo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos es el que aporta el par, el otro no le comparte. ¿Por qué? Porque ya va a exceder los 8 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es preferible que quede con 7 a que exceda, porque tenemos que cumplir la regla de 8, ¿está? No podemos pasar los 8, ¿está? Ajá. ¿Vamos o no? Sí. Sí. El cloruro bórico, ¿qué me dicen? O tricloruro de boro. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de enlace tiene? También es covalente. Covalente, perfecto, covalente. No metales los dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Cloro, boro, cloro. No puedo seguir poniendo cloro porque ya voy a tener dos elementos a la par iguales, entonces lo coloco abajo o arriba. ¿Estamos de acuerdo? Boro. ¿Cuántos electrones tiene el boro en la última capa? 3. ¿Y los cloros? 7. 7. 7. Entonces ustedes se fijan, el cloro tiene 7, el boro le dio 1, completa los 8. A todos los cloros les pasa lo mismo. 7 y el boro le presta 1, completan los 8. Me dice que me queda poco tiempo. Si nos caemos, volvemos a entrar un rato más. Ok. Pero observen ustedes, ¿qué le pasa al boro ahí en el medio? ¿Cuántos electrones tiene? 1, 2, 3. 6. 6 le quedan. 6, ¿está? Entonces ese, igual que el anterior, hay que ponerle que se estabilizan con el octeto incompleto. Estabilizo el nitrógeno con 7 y acá el boro se estabiliza con 6. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo marco al circulito en el medio, 6. ¿Está? Ajá. Boro octeto incompleto se estabiliza con 6 electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va, Mari? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cómo son los enlaces eso? Simples. ¿Simples? Sí. Buenísimo. Hacemos el último, pasamos a estequiometría. Creo que este tema ya está cocinadísimo. Me Sí, este sí. imagino. Sí, ¿Ah? con esto sí. Ahora sí. Nítrico y pasamos a estequiometría. Este tema no lo veía ni cuadrado cuando lo había visto por primera vez el primer cuatrimestre. Te De juro, diferente. yo también. Yo me Ahora acuerdo que ya. estaba verdad, porque 3 horas para hacer que encajen los 8 en todo. Chinfla ya. No había Sí. forma de meterle la X, los circulitos, los triangulitos. Sí. Triángulo. Ácido nítrico. Está con 5. 5. 1 por 1, 1 más 5, 6 dividido en 2 de 3. Ácido nítrico. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Por dónde empezamos? Oxígeno. Cantidad. Nitrógeno. Oxígeno.
Ya no puedo seguir de manera lineal poniendo oxígeno, ¿está? Porque si no se me superponen dos elementos iguales. Lo pongo abajo. Ya tengo todos los oxígenos y el nitrógeno. ¿Qué me está faltando? Un hidrógeno. Lo pongo en cualquiera, unido a cualquiera de los oxígenos. Donde ustedes quieran. Cualquier oxígeno que lo una. Empecemos ahí por el hidrógeno. Ujú. Díganme, ¿él cuántos electrones tiene? 1. 1. Entonces el oxígeno que está al lado de él le va a prestar 1 para que él tenga los 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El oxígeno tiene 6. Ya le compartió 1 el hidrógeno, le está faltando 1, que le va a compartir el nitrógeno del lado. Ya tiene los 8 él. ¿Vamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, este nitrógeno tiene 5. Ya compartió 1 con este oxígeno. ¿Qué va a hacer? Le va a compartir 2 a este y 2 a este, porque ellos tienen 6, van a necesitar 2 cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, paremos de contar. Él tiene 5. Este oxígeno le prestó 1, son 6. Estoy hablando del nitrógeno. Si los dos oxígenos le prestan 2 electrones, ¿qué pasa? Va a quedar con 9. Con 10. Pero, ¿cómo has Van de a dicho? 2. Ya tiene 5. Ya le han prestado 1, tiene 6. 2 más son 8, 2 más son 10. Ah, claro. Entonces, que uno solo de los oxígenos le presta, ¿está? El otro no. Ustedes elijan, es lo mismo. Seis de oxígeno, 2 del otro son 8. Que nos tenía 6 y el nitrógeno le prestó a cada uno 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí me hace un análisis. Y ustedes tienen que contestar, ¿Puede acercarme a ver, por favor? de acuerdo a las Se queda uniones. con 6 el nitrógeno. ¿Qué, amor? El nitrógeno se queda con 6. No, uno de los dos oxígenos hace que le preste 2. El de arriba o el de abajo, el que vos quieras. Ah, sí, estaba contando. No hagas que le presten los dos porque te vas a 10. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya queda con 8 nitrógeno ese. Exacto. Ah, listo. Lo único que queda con 7 es el nitroso. Claro. El nítrico sí completa los 8. ¿Estamos de acuerdo? Mm, ¿Con cuánto queda el nitrógeno entonces? Con 8. con nueve. Mira. Él tiene 5, son los verdes. El oxígeno de la derecha le prestó 1. Vos ahí podés elegir que el de la izquierda o el de abajo le preste los otros 2. No los 2, porque si no se va a 10. ¿De acuerdo, Marianela? ¿Estamos o no? Sí. Bueno. Ahora yo voy a hacer preguntas y ustedes me van a ir de acuerdo a la estructura. ¿Está? Me dice. Analice el siguiente compuesto, o sea, el ácido nítrico, y clasifique las siguientes afirmaciones en verdaderas o falsas. Y justifique su respuesta. La unión oxígeno, o sea, estoy acá. Mm, Se va por enlace covalente, La letra vamos a ver. verdadero, todas son covalentes. es toda covalente. Vuelvo a decir, la unión entre el hidrógeno y el oxígeno se establece por enlace covalente. Verdadero. ¿Eso Sí, es verdadero o falso? verdadero. Verdadero, todos son covalentes, ¿estamos de acuerdo? Todas. Los 3 oxígenos se unen al nitrógeno por enlaces covalentes simples. No. Falso. No. Falso. Un- ¿Qué tenemos? Uno Dígame los negativo. tipos de enlaces. Tenemos uno doble, uno simple y un Doble. negativo.
Doble, Doble. simple y dativo. Simple y dativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esperen un segundo. Te están Te voy a matando. apagar la cámara, Mateo. Bueno, el nitrógeno dice se une a un oxígeno por enlace covalente coordinado. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo de vuelta? Verdadero. Sí. Exacto. Un Ese era el nitrógeno dativo, se une ¿verdad? a un oxígeno por enlace covalente coordinado. Sí, es lo mismo que Verdadero. dativo. Es lo mismo. Coordinado dativo es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los oxígenos se une al nitrógeno por un enlace covalente doble. Verdadero. Sí. Verdadero. Sí. Perfecto. Yo creo que este tema ya está más que liquidado, ¿está? No Este sí. tengo más que hablar. Completan el octeto. Y bueno, ya el fin de semana voy a mandar ejercitación de lo que vamos viendo para que resuelvan, ¿está? Podemos ya pasar al tema que sigue, que es estequiometría. ¿Vamos o no? Ni me Álvaro, acuerdo de qué Matías, se trataba la Vicentín, estequiometría ya. que teníamos que igualar las ecuaciones, calcular los gramos, el reactivo limitante, el exceso. Ay, no. Así es. ¿Cómo me costaba eso? De ¿Cómo eso no sé nada, vamos, mamá. Álvaro? Matías, Bien, Vicentín, ¿me han Mabel. seguido? Bien, Mabel. ¿No tiene ninguna duda No. de No. este tema para que pasemos al que sigue? Karen, ¿cómo vas? Cielo, Estefanía. Bien, Mabel. Sí, Sí, entendí. ese tema, perfecto. Ahora el siguiente no sé nada. Bueno. ¿Qué me falta? Me falta la Marianela, está Mateo, me falta Matías, ¿puede ser? No, Matías Ávila, Sí. me falta Matías, me falta Marianela. Bueno, este viene a ser ya el cuarto tema. Ya hemos visto átomos, hemos visto nomenclatura, enlace y estamos en estequiometría. ¿Está? Matías, no te olvides de grabarme, ¿no? Sí, estoy grabando. Bien. Bueno, ¿qué veníamos viendo hasta acá? Hasta acá hemos visto, por ejemplo, en átomos, cómo está formado un átomo, un elemento, ¿está? Que tiene su núcleo, las partículas, cómo eran las cargas, la configuración, todo muy relacionado del elemento con la tabla periódica. Después hemos visto cómo nombrarlos, ¿está? Con la nomenclatura, cómo se nombran los elementos inorgánicos, ¿está? De tres maneras diferentes. Y hace rato con enlace, con el último tema que hemos visto, es cómo se forman unidas esas moléculas por esas fuerzas, por esos enlaces, ¿está? Estequiometría ya es un poquito tener la calculadora, ¿está? Vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber diferenciar? Un átomo de una molécula, un compuesto, ¿está? Un átomo es un elemento, ¿está? El elemento de la tabla periódica. Cualquier elemento, hierro, oro, oxígeno, es la mínima porción de materia que no la podemos dividir en nada más pequeño, ¿está? El elemento es lo más pequeño que existe en cuanto a materia, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí vienen los compuestos, que son todo lo que hemos estado viendo, ¿está? Cuando tenemos dos o más elementos y se forma una molécula o un compuesto, y ellos sí se pueden dividir, obviamente, en sus elementos, en sus componentes. Por ejemplo, el agua es un compuesto, ¿está?
Yo lo puedo dividir en ¿qué? En hidrógeno y en oxígeno, ¿está? Pero yo, por ejemplo, un elemento como el oxígeno no lo puedo dividir en nada más pequeño. Él es y va a ser oxígeno por siempre, forever. ¿Se trabó? Parcial en termoquímica, en calorimetría, el tema de No, la ley de conservación de la masa. se trabó. Eso es lo importante acá, en estequiometría, la ley de conservación de la masa. ¿Qué enunciaba esa ley? Esa ley enunciaba que la materia no se creaba, ni se perdía, ni se destruía, ¿está? Solo se transformaba. Por eso empezamos a hablar de reactivos y de productos, ¿está? Porque yo A ver. amor, ¿Se me hace o no se ¿Caíste? ve la pantalla? No sé. ¿Me ven? No, no, no. ¿No me ven? Yo recién Bueno, te veo, Mabel, pero muy borroso. Sí te veo. Ah. Bueno, todavía no estoy escribiendo nada, así que no hay problema si no estoy hablando. Estoy enunciando las leyes. ¿Está? Entonces, por eso nosotros en estequiometría empezamos a hablar de reactivos y de productos, ¿está? De dos estados diferentes. Inicial, que van a ser los reactivos, y que se van a combinar, se van a romper esos enlaces que nosotros ya hemos visto en cinética. ¿Para qué? Para transformarse en productos, ¿está? Entonces la materia ni se va a crear, ni se va a destruir, se va a transformar de reactivos en productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me ven o no? No, está congelada la pantalla. Ahora no te veo. Está en Ya voy a negro. poner. Oh, parece que anda re mal. Mati se acaba de caer, Mateo, a ver. Y yo quería entrar a la computadora y me aparecía que el Zoom no responde. Sí, parece que está dando mal en cosas. Mateo se me acaba de caer, lo he vuelto a aceptar. ¿Vos también, Mati, te he vuelto a aceptar o no? Sí, Bueno, ¿me ven ahora? no. ¿No me ven lo mismo? Ya estoy con los datos. No, A mí Mabel. me aparece congelada la pantalla. Me Bueno, parece todo en negro. ¿qué aparece? Todo en negro. Pantalla negra. Bueno, bueno, escribamos hasta que veamos qué pasa. Pongamos que es un elemento y que es un compuesto. Elemento, sustancia pura y simple. Si no, armamos otra reunión, volvemos a salir todos y entramos. Capaz que él. Puede ser. Sí. Ahí está queriendo arrancar. Ahora sí, Mabel. No. ¿Está o no? Sí. Ya estaba por desarmar la reunión y hacer otra. Hago otra si no. Ya me había sentado para hacer una nueva. Avísenme si no se ve. Hacemos una nueva. Bueno, Ahí está. hemos puesto que No, se vuelve a trabajar. Sí, se vuelve a trabar. acá era donde los he torturado con el tema del diatómico, monoatómico. Se trabó hace un ratito. Sí. Los ejemplos. Hierro, azufre, oxígeno 2. De elementos. Que lo he torturado con diatómico. ¿Se acuerdan monoatómico? Bueno, este es el tema. ¿Se acuerdan? Los he torturado a Matías y a Mateo los torturaba, pobrecitos los dos. ¿O no? Sí. Mateo no lo encontraba ni al cuadro una vez.
descomponerse No, en Mabel, los se ve elementos acá. que lo forman. Ay, bueno, salgamos de este Zoom y entremos a otro. Sí, No sé por qué sí, tenemos mami, trabajo. mejor. Volvamos a entrar, armo otro. Elementos, ¿está? Eran sustancias puras y simples que no pueden descomponerse en otra, hemos puesto los ejemplos, ¿está? Ahora hemos hablado de un compuesto, que eran sustancias simples que sí se podían descomponer en quién, en los elementos que la forman, ¿está? Entonces ahí podemos poner, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico, todas las moléculas que conozcan, cualquier molécula que conozcan es un compuesto, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo Yo el agua, ¿cómo se llama lo de arriba? A ver, ¿Qué, amor? ¿cómo se llama lo de arriba? ¿Son elementos? Estos son elementos, ¿Cómo? y estos son los Sí. compuestos o moléculas, ¿estamos de acuerdo? Eran sustancias puras y simples, ¿Qué, los compuestos? los elementos. Ahí me quedé yo. Que no podían descomponerse en otras sustancias o elementos. Sustancia pura y simple que no puede descomponerse en otras sustancias o elementos. ¿Y los ¿Está? compuestos? Sustancia pura que se puede descomponer en los elementos que lo forman. ¿Está? Entonces, por ejemplo, yo he puesto como ejemplo el agua. ¿El agua en qué se puede descomponer? En dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo o no? Así se puede descomponer el agua. En cambio, si yo tomo un oxígeno solo, no se puede descomponer nada, ¿está? El oxígeno va a ser oxígeno por siempre. Eso es un elemento. Bueno, hablemos de Lavoisier. Lavoisier es el que ha enunciado la ley de conservación de la masa. Entonces pongamos Lavoisier, ley de conservación de la masa. En una reacción química, la masa no se crea ni se pierde, solo se transforma, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? A más B igual a C más D. Ellos van a ser los reactivos. Esos reactivos se van a transformar ¿en quién? En los productos. Pero yo no debo perder masa. Por eso nosotros en este tema nos cansamos de igualar ecuaciones. 2 moles de calcio a la izquierda, yo lo tengo que tener esos 2 moles de calcio, no importa que esté en otro compuesto hacia la derecha, ¿está? Yo no debo perder nada en el camino de traspaso de reactivos a productos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo les pongo 2 de amoníaco, que se transforma en nitrógeno más hidrógeno, ¿qué me indicaban estos números de adelante? Los moles. Los moles eran los coeficientes estequiométricos, muy importantes en este tema, porque vamos a usar reglas de 3, y no es lo mismo en una regla de 3 tener 1 mol de un compuesto que tener 2, 3, 4 moles. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando no tengo nada adelante, ¿cuántos moles hay? 1. Exacto, yo tengo 2 moles de amoníaco, 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otro tema muy importante y que los he torturado a todos mis alumnos durante el primer parcial ha sido la atomicidad. ¿Quién se acuerda qué es la atomicidad?
número de átomos que forman la molécula. Exacto, el número de átomos, o sea, la cantidad de cada elemento que tengo, ¿está? Entonces tenemos eso, el número de átomos que forman la molécula, ¿está? Eso es la atomicidad. Yo le digo monoatómico, ¿cuántos átomos tendré? 1. Uno, ¿está? La mayoría de los elementos son monoatómicos, todos los metales son monoatómicos, potasio, hierro, cobre, cromo, plata, oro, ¿está? Casi todos los metales son monoatómicos. Esto es muy importante porque va a haber veces que no le van a dar la fórmula y ustedes van a tener que armar la ecuación. Entonces deben saber en qué atomicidad tiene el elemento para poder armar la ecuación. ¿Cuántos elementos tengo? 10 Dos. diatómicos. Diatómicos, tiene 2, muy bien. Tengo solamente 7 elementos que son diatómicos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Estamos de acuerdo? A no olvidarse esto, porque los voy a torturar hasta que no terminemos de ver estequiometría con esto. Ya los que vienen conmigo el primer parcial ya saben que es la tortura china con esto. Trata de no perderlo el cuadrito, Mateo, hasta que terminemos. No, ya. Poliatómicos. Muchos átomos. Acuérdense en polímeros, uniones de cientos de a miles. Bueno, acá no vamos tanto. Azufre 6, fósforo 4, ¿está? Yo no me escribo el 4. Fósforo 4, ya lo pongo. ¿Quién se acuerda qué es peso molecular? Porque nosotros vamos a necesitar eso. Las reglas de 3. ¿Era lo mismo que la masa molar? No, nada que ver. Claro, es lo mismo. Peso molecular o masa molar es lo mismo. Entonces, ¿qué era? ¿La suma de qué? De la molécula, cantidad de moléculas. De los pesos atómicos. Acuérdense, en la tabla periódica me dan lo que pesa cada elemento. Es el peso atómico, ¿está? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? A mí me decían que le calcule la masa molar o el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué hacía yo? Buscaba lo que pesaba cada elemento en la tabla periódica y lo multiplicaba por la cantidad de elementos que tenía. Eso era el peso molecular o la masa molar. Entonces yo voy a la tabla y búsqueme en cuánto pesa el hidrógeno. 1. 1. ¿Y cuántos tengo, Mateo, en la fórmula de ácido sulfúrico? 2. ¿Cuántos hidrógenos tenés? 2. 2, ¿está? Entonces, ¿ahí qué se hace? Peso atómico por 2, por la cantidad. ¿Cuánto pesa el azufre? 16. No, es la Z, te estoy diciendo el A. Lo que pesa, no me está dando. 32,06. 32. ¿Está? Lo redondeábamos, acuérdense. Por 1, porque tengo un azufre. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? 16. Exacto, lo redondeábamos. 15,99, 16. ¿Por cuánto? Por 2. Por 4. 4 tengo. ¿Está? Molecular, o como dice Mateo, masa molar. Es lo mismo, le van a estar hablando de lo mismo. Es la sumatoria de los pesos atómicos por la cantidad de átomos que tiene la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Esto da 98 gramos. Ejemplo, y anoten ese. Ese ejemplo de peso molecular.
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto da? 98. ¿Estamos o no? Ajá. La M mayúscula, ¿está? Eso es masa molar. ¿Qué más teníamos que saber nosotros? ¿Qué era mol? ¿Qué era el mol? Mol. El mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro. Bien. ¿Quién era el número de Avogadro? 6,0 y algo por 10 a la menos 3. Exacto, 6,023 por 10 a la 23, y esto va a depender del problema, va a ser moléculas o átomos, ¿está? Es la cantidad de materia, que contiene el número de Avogadro de partículas. Número de Avogadro también se pone Na mayúscula. Así se abrevia el número de Avogadro. ¿Estamos de acuerdo? Mavi, ¿qué dice arriba? ¿Me puedes dictar? No veo nada. ¿Qué pasa, Zaira? 6,025 por 10. 6,023 por 10 a la 23. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo vamos, Álvaro, Matías, Vicentín, Estefanía, Cielo, Marianela? Bien, Mavi. Bien, Mavi. Bien, Mavi. Karen, Ahora bien. necesito hacer las relaciones que vamos a usar, porque esto va a ser todo reglas de 3. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Composición centesimal, que sí le han tomado en el primer parcial. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando yo tenga un elemento, ¿está? El número de Avogadro, o sea, el 6,023 por 10 a la 23, y acá van a ser átomos, porque estoy hablando de un elemento, va a ser igual al peso atómico, ¿está? Por ejemplo, si yo hablo, estoy hablando de un elemento, por ejemplo, si yo hablo de un mol de sodio, sodio es un elemento, ¿estamos todos de acuerdo que el sodio es un elemento? Va a ser igual a su peso molecular. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? A ver, ¿quién me dice? 23. 23. Exacto, va a ser igual a su peso atómico, y todo eso va a ser igual al número de Avogadro. Vamos estableciendo relaciones, que estas relaciones... ¿Estamos de acuerdo? Un mol de sodio va a ser igual al peso atómico, número de Avogadro, que van a ser átomos de sodio. Ya vamos a ver para un elemento, para cualquiera. Azufre, el que me toque. Hierro. Mavi, ¿puedes acercar? ¿Ahí, Zaira? Sí. ¿Qué va a pasar con el elemento?
¿Qué les parece que va a cambiar en un elemento? Esta relación. Listo, O mami. sea, Si yo tomo, por ejemplo, el agua, hagamos de cuenta que relaciono con el agua, que es un compuesto. Si yo ahora hablo de un compuesto, voy a hacer la misma relación. Un mol de agua, hablemos, va a ser igual al peso atómico. ¿Qué les parece? No. No, va a ser igual al peso molecular o masa molar. ¿Y cuánto va a ser en este caso? El hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1, 1. ¿verdad? Por 2. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16. Entonces va a pesar 18 gramos el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá un mol de agua va a ser igual a 18 gramos, a su masa molar o peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que cambia, ya no es peso atómico. Cuando hablo es peso molecular. Sí va a ser igual a 6,023 al número de Avogadro por 10 a la 23, pero ahora van a ser moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? No son átomos, ya son moléculas. ¿Se entiende la relación del número de Avogadro con un elemento o con un compuesto? esos 18 gramos, ¿cuántos, digamos, número de Avogadro, ¿cómo se dice? ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cómo cuántos átomos tiene? No, no átomos. Ah, ¿qué es el Número de número de Avogadro? Avogadro es ¿Hasta cuánto? 6,023 por 10 a la 23. ¿Está? 1 porque tengo una molécula de agua. Ya vamos a ver que en los problemas vamos a ir multiplicando de acuerdo a la cantidad de moles que tengamos de los compuestos. ¿Está? Pero ahora estoy hablando de un mol. ¿Está? En un mol molar es 18, que es lo que pesa el agua. ¿Está? Y ese mol está contenido en el número de Avogadro, en 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Y en el anterior también eran moléculas? No, en el anterior estamos hablando de átomos, porque estaba hablando de un elemento. Sí. ¿Está? Cuando yo hable de un elemento, voy a hablar de un mol del elemento que sea, como en este caso yo he puesto sodio como ejemplo. No va a ser peso molecular, porque estoy hablando de un elemento, va a ser peso atómico, entonces vos vas a ir a la tabla y vas a ver Cuando es cuánto compuestos, pesa. moléculas. ¿Le entendés, amor? Y de ahí, esto está contenido en el número de Avogadro, en 6,023 por 10 a la 23, pero átomos, porque yo estoy hablando de un elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso pongo, Sí. para que noten la diferencia entre un elemento y un compuesto. Gracias. ¿Vamos o no? Sí. Buenísimo. Tenemos que hacer otra distinción. Cuando está en los gases aparece un volumen molar. Cuando la sustancia sea gaseosa, esa sustancia va a estar contenida en 22,4 litros. Ese es el volumen molar. ¿Por qué? Porque el principio de Avogadro enuncia esa ley, ¿está? Que volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo peso, el mismo volumen. Eso, pongamos gases. Necesito que esto solamente se lo implemente cuando estemos hablando de sustancias gaseosas. Nos va a decir el problema. ¿Estamos de acuerdo? Gases, pongamos. Principio de Avogadro. Vamos a hacer problemas, no se preocupen. Estoy haciendo las relaciones para que después me entiendan cuando yo les hable. Principio de Avogadro. 2 puntos. Volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura
tienen el mismo número de moléculas. Y ahora ahí hablemos. Pongamos volumen molar, por eso lo llamamos volumen molar, porque tiene igual cantidad de moléculas, ¿está? También se lo abrevia como VM, V mayúscula, M minúscula. Ese sacame el volumen de eso, porque tengo clase. Es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cómo se? Problemas. Condiciones normales de presión y temperatura. CN. Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Está? Así le pueden poner en los problemas. CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa eso? Que siempre va a ser medida a una determinada presión y a una determinada temperatura. La temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y la presión va a ser a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Va. Mabel, ¿podés acercar eso, por favor? 770 milímetros de mercurio. Sí. Sí, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esas son las condiciones normales de presión y temperatura. El CNPT o CNPIT, ¿está? Cuando le hablen de gases. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Vamos o no? Sí. Y ahí tenemos que poner, lo que nos falta es el dato. ¿Cuánto vale el volumen molar? El volumen molar vale 22,4 litros. Ese es el volumen que nosotros vamos a utilizar en los problemas, cuando estemos hablando de una sustancia gaseosa. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que nos estaría faltando para poder hacer los problemas, no de reactivo limitante, sino los más generales, el cálculo de moles. ¿Cómo se calculan los moles en una sustancia cualquiera y cómo se calculan los moles en una sustancia gaseosa? ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongamos el número de moles. Hay dos maneras. Por fórmula, pongamos cuando sea una sustancia. Después vamos a poner cuando sea un gas. Cuando ¿Qué sea una dice, sustancia, cálculo del número de moles. Cuando sea una sustancia, el número de moles se designa con la letra N de moles. Es igual a la masa sobre el peso molecular o masa molar. Ya vamos a ver. Esto es por fórmula. Y la segunda es por regla de 3, que ya vamos a hacer el problema y se los voy a enseñar a la regla. Hay dos maneras de llegar a lo mismo, ya lo vamos a practicar y vamos a ver que de las dos maneras podemos llegar a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Vamos o no? Sí. Para gases, O masa molar, ¿por qué? esto es por fórmula, ¿está? Vos lo podés calcular por fórmula o por regla de 3. La regla de 3 ya les voy a enseñar a resolverla, ¿está? Les tengo que poner un problema para enseñarles, ¿estamos de acuerdo? Pero van a ver que por la regla de 3 o por esta formulita que tenemos acá, vamos a llegar al mismo resultado, ¿estamos de acuerdo? A la misma cantidad de moles. Eso es cuando sea una sustancia. Cuando yo tenga gases, ¿está? Y es el volumen en condiciones normales de presión y temperatura sobre el volumen molar, que es 22,4 litros. ¿Estamos de acuerdo? Eso también es por fórmula y también lo podemos calcular por regla de 3. Ya hacemos problemas viendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Avísenme cuando terminen de copiar, así hacemos el cálculo y les muestro. Podemos hacer cálculo de gramos, de moléculas, todo eso. Vamos moles primero que los tenemos acá. ¿Estamos? Escribamos. Calcular el número de gramos de cloruro de potasio. ¿Cómo se escribe esa fórmula? ¿Quién se acuerda? Mabel, ¿podés repetir? Justo se trabó. Calcular el número de moles que hay en 48 gramos de cloruro de potasio. Es una sal, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sal binaria. Me Sería está pidiendo el N. ¿Qué K, vamos a aplicar? ¿Sustancia o gases? Exacto, muy bien, Mati. K-cloro, muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una sustancia o es un gas, el cloruro de potasio? Sustancia, a ustedes le van a avisar cuando sea un gas. Ustedes en eso no duden, ¿estamos de acuerdo? Cuando sea un gas le van a avisar que está en estado gaseoso, el gas tanto, tal, le van a hablar. Entonces esto es una sustancia. Lo calculemos por... ¿Cómo decía la fórmula? N es igual a ¿qué? A M sobre PM o M, mayúscula. Entonces, ¿quién va a ser la masa? O sea, N es igual a ¿qué? N, 48. que es el número de moles, es igual a M minúscula, que es la masa, por el peso molecular o la masa molar, PM o M. ¿Qué va a ser la masa? ¿Qué les parece a ustedes? 48 gramos. Exacto, la cantidad que me están dando de lo que tengo del componente. 48 gramos. ¿Cuál va a ser el peso molecular? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Hacer la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Calcular. Me dice que nos queda poco tiempo. Si nos caemos, volvemos a entrar para terminar este problema. ¿Cuánto pesa el potasio? 39. ¿Cuántos tengo? 1. Por 1. Si no lo ponen es lo mismo. ¿Y cloro? 35,5. 35,45. Entonces este lo poníamos 35,5. ¿Se acuerdan que a las especiales les gusta ese número? Así que ustedes pongan 35,5. Por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da el peso molecular del cloruro de potasio? 74,5. 74,5. Las unidades del peso molecular son gramos sobre mol.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí se me va gramos con gramos y me queda la unidad de mol. Calculen y díganme en cuánto me da esos moles. 0,64 puede ser. Exacto, moles. Es Está cuando lo filosa sacan Cande, por ¿no? fórmula. ¿Qué? Está filosa la Cande. Ah, viste que se ha descansado ya la carne, está de 10 hoy. Sí, de tonta Pero- me he sacado 6 en el primero. Quería chance. Ah, Bueno. yo me saqué 2. Mi, ¿Estamos? Ahora ustedes van a elegir cómo lo quieren hacer, por fórmula o por regla de 3. Ahora vamos a ver que por la regla de 3 me va a dar lo mismo, ¿está? Aquí ya hemos hecho nosotros un cuadrito hace rato. ¿A qué equivalía un mol de una sustancia? Aquí era igual un mol de una sustancia. Que deja ahí abajo el resultado para que veamos que nos da lo mismo. ¿Qué habíamos dicho? Un mol de una sustancia, este es por regla de 3, es la segunda. ¿A qué equivalía un mol de sustancia? Un mol de cloruro de potasio en este caso. Al número de Avogadro. Ay, un mol, Y al otro, ¿qué más tenés aparte del número de Avogadro? Porque vos acá tenés que elegir los gramos. ¿A qué equivale? 22,4. No estoy en gas. no, 24,5. De cualquier sustancia, cuando yo quiero sacarlo molecular, lo acaban de escribir, un mol es igual a su peso molecular o masa molar. Es verdad. Entonces esto va a ser igual a 74,5 gramos. Wow. Yo tengo que hacer la relación mol-gramos. Los moles, y a mí me dieron 48 gramos del compuesto. Entonces ustedes tienen que ver el problema, qué es lo que le están dando para que ustedes armen la regla de 3. Ustedes le han pedido los moles, entonces lo tienen que relacionar al mol. ¿Con qué? Con los gramos, porque a ustedes le han dado 48 gramos. Entonces, siempre un mol de cualquier compuesto va a ser igual, para sacar gramos, a su peso molecular o masa molar. Entonces, ahora, ¿dónde voy a poner los 48 gramos? Porque yo quiero saber los gramos en 48. La parte de los gramos. Exacto, para que tengamos vaca con vaca y chancho con chancho y no nos surja cualquier cosa extraña. No hagamos una cruz extraña. Me acuerdo de esa acuerdo? frase del primer cuatrimestre. Chancho con chancho y vaca con vaca. Si no vamos a tener un dinosaurio, algo de eso vamos a generar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Saquen, ¿y cuánto les da eso? No es lo que Da lo acabamos de mismo. sacar. Se van a empezar a repetir la frase, así que vayan acostumbrándose. Vamos a hacer como un déjà vu. Es como que volvemos para atrás, ¿estamos de acuerdo? Pero estamos por avanzar. Volvemos para atrás para dar un salto más firme que la vez pasada, ¿estamos de acuerdo? Como hace el monito ahí, que lo empuja el Claro, perro. claro, que lo lleva. Pobrecito el perrito, casi se cae mi vida. Me empezó a cagar el risa yo. ¿Cuánto es? Va a dar lo mismo. Lo mismo. 24. Exacto, ¿estamos de acuerdo? Entonces ustedes van a elegir cuando les toque qué es lo que quieren hacer. Acá se usan mucho las reglas de 3, entonces, como les digo, hay que atender bien a los problemas que nos dice. El problema nos decía calcular el número de moles. Entonces yo de uno de los dos lados tengo que tener moles. A partir de 48 gramos de cloruro de potasio. Entonces del otro lado tengo que tener gramos. Cuando yo relacione de ese compuesto, si estoy hablando de un compuesto. Si estoy hablando de un átomo, el peso atómico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Eso es cuando sea una sustancia. ¿Está? Nos falta saber cómo voy a hacer si me toca un gas. Pongamos. Espero que no nos caigamos hasta que termine el problema. Calcular. ¿Cuántos moles hay
en 2,5 litros de bromo gaseosos. Y ahí está la palabra clave, gaseosos. Subrayen esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. En condiciones normales de presión y temperatura, o CNPT, como ustedes quieran. ¿Está? Sí. Entonces, ahí ya no tengo que dudar, estoy hablando de un gas. Me está diciendo que está en estado gaseoso y me habla de condiciones normales de presión y temperatura. Y me está dando volumen. ¿Está? ¿Qué me dice? Los moles de bromo, ¿cómo va a ser ese bromo? Monoatómico, diatómico, ¿cómo se escribe el bromo? Diatómico. Diatómico. Diatómico, muy bien. Me pide el número de moles de bromo en 2,5 litros que están en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Está? Entonces, si yo saco por fórmula, ¿cómo ponía? N igual a ¿qué? Al volumen en condiciones normales de presión y temperatura sobre el volumen molar. ¿Cuál es el volumen en condiciones normales de presión y temperatura? 22,4. No, es el volumen molar. 2,5. Exacto, ¿sí te está diciendo? Hay en 2,5 litros de bromo gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Y el volumen molar cuánto es? 2,4. 2,4. Exacto, exacto. bien. ¿Cuánto me da eso? Ya. 0,11. Este es litro sobre mol. Póngale litro sobre el mol para que nos quede la unidad. ¿Cuánto me da, Cande? No te escuché. Justo hablé por arriba tuyo. 0,11. 0,11 moles. ¿Estamos de acuerdo? Esto es si lo quiero hacer con fórmula. ¿Se han copiado todos? ¿Cómo vamos, Álvaro, Matías, Vicentín, Estefanía, Cielo? Bien, Mavi. Bien. Bien, Mavi. Ahora, si yo lo quiero hacer por regla de 3, siempre un mol de sustancia gaseosa al volumen molar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un mol, en este caso de bromo, y lo van a poner bromo 2, porque el bromo es diatómico, está contenido en 22,4 litros, en este caso de bromo. Pero yo quiero saber los moles en cuánto. 2,5. 5. 2,5 litros de bromo. Igual a X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a usar en los problemas. Vamos a calcular de dos maneras diferentes lo mismo. ¿Está? Ustedes van a elegir qué es lo que quieren usar. ¿Está? Mañana vamos a ver lo que es composición centesimal. No, mañana vamos a hacer unos calculitos primero para que aprendan a calcular gramos, para que aprendan a calcular moléculas. Mitad de eso y después vamos a pasar a composición centesimal y nos queda reactivo limitante y exceso, ¿está? Y después yo voy a seleccionar unos problemitas variados de todo y vamos a resolver entre todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos Así que temas para la eran, clase Mabel? de mañana. ¿Qué, amor? ¿Cuántos temas eran?